y bienvenidos a un nuevo encuentro con la química. En esta oportunidad estudiaremos lo que es el equilibrio químico de las reacciones. Así que toma nota, presta mucha atención y disfruta del siguiente material. El equilibrio químico, ocurre en una reacción por un tiempo determinado, hasta que alcanza cierto nivel de transformación. Después de esto, se mantienen las concentraciones constantes tanto en los productos obtenidos como en los reactivos. A esto nos referimos cuando hablamos de equilibrio químico. En la vida diaria observamos que hay transformaciones químicas irreversibles como reversibles. Por ejemplo, la combustión de un fósforo o la cocción de algún alimento. En estos casos no es posible volver atrás para obtener los elementos que intervinieron inicialmente en la reacción. Existen, no obstante, otras reacciones en las que los productos pueden reaccionar entre sí para originar nuevamente los reactivos iniciales. En este caso podemos hablar de reacciones reversibles. Las reacciones químicas tienen esta peculiaridad, pero no todas. Algunas de ellas solamente pueden tener esta capacidad de ser reversible o irreversible. Veamos el siguiente ejemplo. El óxido de mercurio, por acción del calor, se descompone en mercurio y oxígeno. La reversibilidad del proceso se hace evidente gracias a los cambios de color en los reactivos y los productos. Sin embargo, cuando el óxido de mercurio se agota, se favorece a una reacción inversa, con lo cual los productos reaccionan, beneficiando a su vez una reacción directa que los volvería a su forma original. En este caso, estamos hablando de una reacción o estados de equilibrio dinámico. Esto se debe a que en algunas reacciones los productos formados comienzan a interaccionar químicamente entre sí, en un proceso inverso, regenerándose las sustancias reaccionantes. Por lo tanto, levantándose un obstáculo para la conversión completa de los reactivos iniciales. La velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa cuando el proceso se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, las concentraciones de todas las especies químicas permanecen constantes. Esta simbología nos indica que la reacción es reversible y esto nos indica que estamos durante o presente en un equilibrio dinámico. Cuando las concentraciones de los reactivos y los productos se encuentran en equilibrio constante, podemos decir que se encuentran en equilibrio químico. Y la constante de equilibrio, se conoce con las siglas Ke, nos dice que es igual a cociente de dividir el resultado de multiplicar la concentración en equilibrio de los productos elevado al coeficiente que tienen en la ecuación y el resultado de multiplicar la concentración en equilibrio de los reaccionantes elevado también al coeficiente que tienen en la ecuación. Por ejemplo, para la siguiente ecuación, la constante de equilibrio sería CD entre A y B, donde A y B son los reactivos y C y D son los productos. Conozcamos más a fondo la expresión que resulta de esta constante de equilibrio. Cuando se nos presenta la constante de equilibrio o la expresión, decimos que la C, la D, la A y la B representan las concentraciones molares, es decir, la molaridad, ya que nos representan mol sobre litro, mientras que los exponentes son los coeficientes de cada una de las especies. Pero ¿qué pasa cuando uno de los materiales se encuentra en estado sólido o líquido y está completamente puro? En este caso, podemos observar que en la ecuación se encuentran gases y sólidos. Sin embargo, los sólidos se encuentran en su estado más puro. En este caso, el material involucrado que se encuentra en estado sólido o líquido completamente puro no se le considera en la expresión de equilibrio químico, debido a la poca variación que puede sufrir durante el proceso con respecto a la cantidad inicial tan elevada en comparación al resto de los materiales. Quedando entonces
la expresión de la siguiente manera, o la constante de equilibrio de la siguiente manera. Cuando el equilibrio se establece de manera que todos los compuestos presentes se hallan en una sola fase, por ejemplo, una mezcla de gases o una solución líquida, hablamos de un equilibrio homogéneo. En este caso, solo existen límites físicos entre las especies presentes, pues todas se encuentran en el mismo estado de agregación. Mientras que cuando el equilibrio se presenta en más de una fase, por ejemplo, un sólido inmerso en un líquido, se trata de un equilibrio heterogéneo. La concentración de la fracción sólida se mantiene constante aun si el sistema se desplaza ligeramente del equilibrio, pues existe una barrera física entre las fases sólidas y gaseosas. Por esta razón, el equilibrio y el valor de la constante de equilibrio dependen exclusivamente de las concentraciones de los compuestos que se hallan en fase gaseosa. ¿Y qué significado tiene la constante de equilibrio? La constante de equilibrio nos dice que cuando esta es mayor a 1, la concentración de los productos es mayor a la concentración de los reactivos, mientras que cuando es menor que 1, la concentración de los productos es menor a la concentración de los reactivos, y cuando está en igualdad o cerca a esta igualdad a 1, significa que la proporción de los reactivos y los productos es similar, sin que favorezca la formación de ninguno de los dos. Pero existen factores que afectan el equilibrio químico de una reacción. Por ejemplo, una reacción se ve afectada por la concentración de las sustancias involucradas en la reacción, la presión o cuando los reactivos y los productos son gases y la temperatura. Podemos decir entonces que los factores que afectan el equilibrio de una reacción son el principio de Le Chatelier, el efecto de la concentración, el efecto de la temperatura y el efecto de la presión. El principio de Le Chatelier, este es un químico francés que vivió entre los años 1850 y 1936 y postuló que cuando un sistema de equilibrio se modifica, cualquiera de los factores mencionados se afecta la velocidad de la reacción y el punto de equilibrio se desplaza en la dirección que tiende a contrarrestar el efecto primario de dicha alteración. Otro es el efecto de la concentración, y es que la segunda ley de acción de masa nos dice que la velocidad de una reacción aumenta proporcionalmente con el aumento de la concentración de sus reactivos. Por otro lado, podemos decir que hay que dejar en claro que las concentraciones de cualquier compuesto presente en una reacción química afectan las concentraciones en el estado de equilibrio, pero más no va a afectar la constante de equilibrio final. La temperatura también es otro de esos efectos. Y los cambios en la temperatura del sistema ocasionarán un aumento en la velocidad de la reacción, en la dirección en la que se absorbe el calor, es decir, favoreciendo la reacción endotérmica. Esto es enunciado formalmente por Van Horst en 1884. Y por último tenemos el efecto de la presión, en la que la variación de la presión de un sistema en equilibrio solo tiene efectos importantes cuando las sustancias en estado gaseoso son las involucradas, puesto que al cambiar la presión también se cambia el volumen, y un cambio en el volumen acarrea un cambio en la densidad de la molécula, lo cual se traduce en una modificación de sus concentraciones de las especies presentes. Espero que hayas disfrutado de este material y hayas tomado los suficientes apuntes sobre algunas dudas que se te pudieran haber presentado en este momento. Recuerda, todo esto lo vamos a aclarar en nuestra próxima clase síncrona. Así que no te la pierdas y nos vemos en una próxima oportunidad.